Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a todos una vez más a las redes sociales de la Biblioteca Regional de Antofagasta, a través de las cuales presentaremos hoy un nuevo libro a nuestra comunidad. Esta es una actividad presentada y transmitida por el Facebook Live de la Biblioteca Regional de Antofagasta con el fin de difundir a los escritores y escritoras locales y su producción literaria. En el marco de la conmemoración del Día del Periodista en Chile el próximo domingo 11 de julio, fecha en que se recuerda la promulgación de la Ley 12.045 del 11 de julio de 1956, que resolvió la creación del Colegio de Periodistas de Chile, Ricardo Pérez, autor de este libro, ha querido lanzar su producción literaria precisamente hoy como una forma de homenajear a todos los periodistas de nuestra ciudad. El libro que presentaremos esta tarde se titula 100 años de periodismo en Antofagasta, 1873-1973, de Ricardo Pérez. Es un homenaje al periodismo antofagastino, que describe su etapa vital y generosa de principios del siglo XX, época en que miles de periódicos como gaviotas revolotean por las calles. La prensa obrera es soporte y testera para una literatura de la pampa salitrera. La prensa comercial prospera, robusta, y la prensa jocosa entrecruza en informar del estado del arte de las meretrices. Carpas se llenan de públicos que observan novedosas vistas o cortos que documentan la vida de la ciudad, y se publican acabados reportajes que denuncian la explotación del Pampino. Este es un homenaje a esos periodistas, obreros gráficos, técnicos, maestros, todos en su oficio. Ricardo Pérez Miranda, autor de este libro, es antofagastino, profesor de Estado en castellano, egresado de periodismo de la desaparecida y emblemática Universidad José Santos Sosa de Antofagasta. Ha publicado cuentos y guiones de 2 cortos de cine filmados en Suecia y Bulgaria, una antología Poesía Desprotegida, segunda edición del 2017. Recopila y edita la literatura en el norte de Chile, en Arica, en el año 2017. También escribe Haz la cortita, una antología de cuentos cortos, en la ciudad de Arica, el año 2018. Actualmente se desempeña como coordinador regional de bibliotecas públicas en la región de Arica y Parinacota, unidad perteneciente al Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Bienvenido, Ricardo, una vez más a las redes sociales de la biblioteca. Muchas gracias por presentarnos esta joya de libro en las vísperas del Día Nacional del Periodista. Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación, un placer estar acá. Había estado hace como 2 años atrás, recuerdo, lanzando Poesía Desprotegida, y esta vez nos cobijan con este nuevo libro. Muchas gracias y esperamos, digamos, satisfacer las expectativas de todos hoy en la noche. Gracias. Gracias, Ricardo. Bueno, nuestra próxima invitada, ella es periodista y académica de la Escuela de Periodismo de la Universidad Católica del Norte. Además es magíster de literatura hispanoamericana y directora del sello independiente Ediciones Uraña. Bienvenida, María Constanza Castro. Gracias Gisela, y gracias Ricardo por la invitación. Nuestra próxima invitada es abogada y política, hija del autor de este libro, y que nos trae un homenaje a su abuelo paterno, quien trabajara toda su vida en imprentas de nuestra ciudad. Saludamos afectuosamente a Catalina Pérez. Bienvenida, Catalina. Muchas gracias por esta bienvenida, muchas gracias por la invitación, bueno, de mi papá, orgullosa de poder estar acá compartiendo este lanzamiento. Gracias a ti también, Gisela, y bueno, a todos los que nos acompañan hoy día. Saludamos también a Luis Seguel, él es escritor y director de la editorial Lucebo, equipo que editó el libro que presentamos esta tarde. Bienvenido, Luis. Hola, gracias por la invitación. Bueno, un saludo a todos. Es como un encuentro familiar esto, ¿cierto? Estuvimos también en un encuentro familiar hace 2 días, estaba mi hermana, así que también fue familiar. Y bueno, vamos a hablar un poco
no sé si del tema, pero como editor algo voy a decir cuando me toque la próxima vuelta. Gracias por la invitación a todos. Gracias, Luis. El próximo invitado es sociólogo, periodista y político. Tiene un estrecho vínculo con la ciudad de Antofagasta. Estudió en el Liceo de Hombres y Sociología y Periodismo en la Universidad del Norte. Inició su carrera en los medios de comunicación en el diario La Estrella del Norte, desempeñándose en medios nacionales de prensa, radio y televisión. Fue presidente del Colegio de Periodistas de Chile durante el periodo 2004-2006. Senador por nuestra región, saludamos afectuosamente a Alejandro Guillermo. Buenas tardes, Alejandro. Hola, Gisela, Catalina. Un abrazo muy especial para Ricardo Alejandro, tocayo y periodista. Gracias por esta invitación, sobre todo porque revisando tu libro, Ricardo, me encontré con muchos nombres de gente que yo he conocido, no solo Andrés Sabela, ¿no? Emblemático, que fue profesor mío, sino también Germán Cortés, Michael Miller, que son fundadores de la televisión en el norte de Chile, en un periodo en que estaba descentralizada la televisión. Y bueno, estudié en la Universidad Norte, por supuesto, muchos profesores que mencionan están en la historia de este libro, así que lo sentí como recordar parte de mi propia vida. Y en otros aspectos, la vida de mi padre y mi abuelo, ¿no? En la salitrera, mi abuelo, porque ahí hubo una abundante prensa, sobre todo prensa obrera. Pero de eso vamos a conversar después de los saludos. Bien, muchas gracias, Alejandro, por estar presente en esta presentación del libro 100 años de periodismo en Antofagasta, 1873-1973. Para dar inicio a esta presentación, dejo con ustedes a Luis Seguel, director de la editorial Lucebo, editorial del libro 100 años de periodismo en Antofagasta, quien nos entregará su visión de esta publicación. De nuevo, hola. Primero decir que tuve la suerte de ser uno de los que primero vio el libro cuando todavía era un manuscrito muy inicial. Tengo que decir que también para la editorial, bueno, es un lujo realmente, una suerte de que Ricardo, hubiese decidido hacerlo con nosotros. Creo que ha sido uno de los libros, uno de los textos más difíciles de trabajar, especialmente porque el tema del periodismo, que me parecía 100 años, me parecía una cosa casi imposible. 100 años de periodismo es abarcar tanto, entonces ya el título me costaba en ese sentido. Y después trabajar, Ricardo es minucioso, viene perfeccionista en ese sentido, trabajar frase a frase, preocuparse de los números que tiene tanto el texto, ¿cierto? Tanto año, y además que la cantidad de periódicos que había en esa época me parece que cubrían todo el cielo. Eran tantos, pareciera que uno levantaba una piedra y había un periódico, había un medio de comunicación de los que en ese tiempo podían haber. Entonces el libro era una cosa casi utópica. 100 años de periodismo, y bueno, y el esfuerzo hay que, por supuesto, felicitarlo. Yo, Ricardo, admirable en ese sentido. Son pocos los trabajos que se ven con esa seriedad hecha sobre esto. Y yo creo que ninguno en realidad. Y eso, bueno, con nosotros para una editorial, que somos una editorial pequeña, que hacemos grandes esfuerzos por crecer, nos parece decirlo así, un golpe de suerte haber podido editar y publicar este texto que me parece a mí como un esfuerzo por visualizar la cultura en esta parte del mundo, de Chile en este caso, sacarla de ese lugar en que está medio, en estos tiempos, medio oculta, medio que sin valor, pero dar este golpe con este tipo de historias, entre comillas, de historia del periodismo,
es un acierto que remueve y remece y que nos obliga a repensar cómo estamos visualizando nosotros la cultura y en general el país. Así que en ese sentido, como editor, que fue para mí, no sé si poder llamarme editor en realidad, pero fue Ricardo sabe, porque trabajamos día por medio, sentados ahí frente a los computadores y dale, 3, 4 horas sin parar. Entonces, de repente, decir editor, cuando lo hicimos juntos el trabajo, me queda un poco como poncho. Pero bueno, eso, más o menos eso. Eso hice la. Luis, cuéntanos un poquito cuál es el valor concreto que tú le ves a este libro, sobre todo en un contexto de país que nos encontramos en este momento y de mundo en general, con crisis y destellos por todos lados. Cuéntanos un poquito cuál es el aporte que tú le ves realmente a este libro. Bueno, como lo dije, en general en todo el mundo, y especialmente nosotros en Chile, tenemos esa sensación que la cultura está mirada en menos, que se hace intentos serios porque la historia se borre, como si fuese así borrarla de un plumazo, especialmente en estos últimos años. Y el valor del texto es eso, es revivir, es retomar, es repensar que sin historia no hay futuro. Entonces, eso me parece a mí un aporte, como en este momento, teniendo ya el libro en la mano, imprescindible. ¿Cómo podríamos estudiar, o las universidades o los liceos, estudiar nuestro pasado? ¿Por qué somos lo que somos ahora si no tuviésemos este tipo de textos? Tiene un valor muy, muy grande en ese sentido. Sí. Bien. Ricardo, cuéntanos un poco cuál fue la inspiración para poder escribir este libro y poder después dedicárselo y homenajear a estos periodistas de un siglo de historia. Bueno, la inspiración en realidad no es mía exclusiva, digamos, surgió con Joana Guerrero Saavedra y con Elizabeth Vera, que fueron dos compañeras con las cuales hicimos la tesis original. Digamos, de allí parte la idea de acercarse al periodismo en su contexto. Antes yo había trabajado con periódicos de la prensa obrera, que me dio mucha pena en los años 80, cuando llegué a Santiago, y bueno, la parte fresca que tenía Santiago en verano era la sala de los fundadores, y uno podía pedir, y la manera de que a uno lo dejaran entrar a la sala fundadora era pedir un libro que no pedía nadie. Entonces, yo descubrí que habían unos diarios antiguos de Antofagasta que alguna vez Mario Amón me había mencionado, y los empecé a pedir no por verlos, sino que porque me dejaran entrar en un lugar fresco y poder pasar la tarde allí en la Biblioteca Nacional. Y me traen esos mamotretos, y a medida que los daba vuelta, el libro, los diarios se iban deshaciendo en la mano. Era triste ver cómo uno daba vuelta una hoja quebrada por el tiempo y volvían al polvo. Volvía al polvo. De ahí nace mi preocupación por eso que era la prensa obrera. Ese yo creo que es el origen, digamos, de la motivación de este libro, que después lo arrastré por muchos años y que finalmente lo edito y ya me deshago de él, digamos. No quiero seguirlo arrastrando más. Bien. Bueno, Antofagasta tiene una larga tradición ligada a la formación de periodistas a través de la Escuela de Periodismo primeramente de la Universidad del Norte y luego Universidad Católica del Norte, unidad académica con 50 años de trayectoria, formando a profesionales del área de la comunicación al servicio de la comunidad local y el desarrollo de la región. Para poder profundizar un poco más en el aporte al cual se refería recién Luis Seguiel, me gustaría dejar a María Constanza Castro, quien se referirá al valor que tiene la historia de estos 100 años de periodismo antofagastino en la formación de los futuros profesionales de la comunicación. Gracias Gisela. Sí, mira, la verdad, bueno, a mí me contacta Ricardo para presentar este libro, me hizo regalo de este libro que creo que todavía no se ha mostrado, que es 100 años de periodismo en Antofagasta, y bueno, inmediatamente trabajando en la Escuela de Periodismo hace más de 10 años,
Me interesó, obviamente, poder leer este texto que, como él cuenta, claro, parte como una tesis, se ha transformado. De hecho, hay un trabajo editorial bastante interesante en el sentido que las tesis no siempre son tan amenas de leer, y este es un libro que quedó súper bien. Además, aquí el oficio de libreros, también con Luis Seguel somos colegas, y también pensaba cuando lo veía en la labor que hizo él también de diagramación y todo. Imagino cómo habrá radiado ahí don Luis trabajando en el libro. Entonces, bueno, primero felicitarlos por eso, por el trabajo, por sistematizar tanta información en realidad, porque la cantidad de periódicos, 177 periódicos en total se llegaron a contabilizar en este periodo de 100 años, que es algo que muchas veces los estudiantes en su proceso formativo desconocen de la historia del periodismo, si bien algunos hitos sí los manejan. Por ejemplo, que la Escuela de Periodismo es una de las más antiguas de Chile, es la cuarta más antigua, ¿verdad?, que se funda en el año 68, bueno, todos tienen claro quién fue Andrés Sabela. Intentamos volver a, digamos, como a revivir esta gesta fundacional aquí en el norte de Chile, un lugar que todos sabemos, en medio del desierto, un lugar difícil para la vida, y que tiene esta escuela de periodismo bastante antigua, y que tiene toda esta tradición, como dice Ricardo, de la prensa obrera, que justamente da pena en el sentido de que hay muy poca información acá en Antofagasta. De hecho, los periódicos de la prensa obrera no están acá, o sea, no tenemos, de hecho, una hemeroteca de registro, y está todo, bueno, centralizado en Santiago, este material. Pensé que alguien había dicho algo. Entonces, a veces cuesta como como revivir o traer a la vida nuevamente esta historia antofagastina. El año 67 me está corrigiendo aquí por interno don Isidro Morales, que de hecho, bueno, él está muy citado la investigación que hace Isidro. Isidro es una de las personas que más sabe sobre prensa obrera aquí en Antofagasta. Se ha dedicado mucho a estudiar la prensa antofagastina. Y bueno, el primer periódico antofagastino, imagínense, fue fundado antes de que Antofagasta fuese chilena, por este militar. Bueno, la historia es como muy, muy interesante, toda esta historia, esta gesta del periodismo local es sumamente interesante. Hay muchos elementos que en general se desconocen. Algo de la historia del periodismo, como les decía, se estudia y se traspasa a los estudiantes, pero justamente hacen falta textos y material documental que puedan mostrar de manera más atractiva a veces la historia, la memoria, para que esto no se vaya dejando atrás. O sea, todo este periodo en que el periodismo se asimilaba mucho a la literatura, todo este periodismo anterior a los años 20, ¿verdad?, que el periodista era un escritor, que el periodismo era un oficio, que existían estos técnicos imprenteros, estos tipógrafos. Realmente era un oficio admirable, o sea, y muy sacrificado. Todo esto que relatas aquí, Ricardo, de cómo se contaminaban con el plomo en las salas de linotipia, etcétera. Es algo que a veces se olvida, y las nuevas generaciones, si es que no se lo mostramos nosotros, difícilmente lo van a conocer. Entonces, también tú mencionas, porque aquí este libro es bastante completo en el sentido que se habla del cine, de esta era dorada del cine antofagastino, que incluso Adriana Suánich mencionaba que era el Hollywood de Sudamérica, un poco esta industria cinematográfica que va de la mano con la industria salitrera, con este esplendor de la industria salitrera, años 20, estas películas mudas. Si uno ve ese documental que a mí me encanta mostrar en clase, del Hollywood de Sudamérica, que muestra este periodo dorado del cine antofagastino, que es como sorprendente para muchas personas, como wow, no sabía que Antofagasta era así, no sabía que Antofagasta estaba lleno de teatros, que Antofagasta estaba lleno de prostíbulos, la práctica del comercio sexual también vinculada a nuestra industria, a esta industria vinculada al salitre, luego al cobre. Entonces, hay tanto elemento, hay tanto patrimonio histórico aquí, e industrial aquí en la ciudad, que
es necesario que podamos mostrarlo de manera atractiva y de poder entusiasmar a otros, entonces, a las nuevas generaciones. Entonces, creo que ese es el valor que tiene este libro, porque si bien, como mencionaba recién, por ejemplo, Isidro Morales, hay libros históricos de la ciudad que son tan interesantes, los de Isaac Arce, por ejemplo, el mismo Norte Grande Andrés Sabela, que es una manera muy interesante a través de la ficción de enterarse de elementos, digamos, de no ficción, en formato tipo crónica, ¿verdad?, de esta ciudad. Aparte que esta ciudad ha sido ciudad de cronistas siempre, desde el principio, digamos, del principio ciudad de cronistas, y es algo que intentamos que no se pierda. También tú, Ricardo, mencionabas en el libro que casi no hay registro del periodismo de reportaje o documental, y bueno, justamente nosotros en la escuela ponemos énfasis en que eso se siga practicando, que se siga investigando. De hecho, la investigación periodística es como el broche de oro del periodismo en realidad. Hacer investigación es difícil, es necesario. Entonces, bueno, un poco la apuesta es que el periodismo siga mejorando, o sea, siga teniendo calidad, y esa calidad justamente es el oficio, la profesión bien llevada, la profesión también desde la pasión también que se le pone a la práctica del periodismo, en el sentido que ha habido tantos periodistas, hombres y mujeres, porque aquí también hay referentes. Aquí se menciona a Loísa Zurita como una cronista destacada, se menciona a Lenka Franulich también, ¿verdad? Se mencionan algunas periodistas que fueron importantes escritoras en la época también que el periodista tenía la necesidad de escribir muy bien, de tener muy buena pluma. Ahora, claro, después de los años 40, como sale aquí muy bien explicado en el libro, empieza a profesionalizarse y la prensa ya deja esta línea. Bueno, la prensa obrera se debilita claramente, y también la prensa jocosa, que era tan común antiguamente, esta prensa, claro, desaparece, y poco a poco el periodismo se va soltando de la mano de las humanidades, ¿verdad? Y se va acercando también a elementos más técnicos, nos guste o no, o sea, muy bien por lo técnico, digamos, pero yo siempre he sentido personalmente que el periodismo nunca debiera olvidarse, tanto en la formación como en la práctica, de estos orígenes humanistas. Creo que es muy importante, y no basta estar de la mano solo de la ciencia social tampoco, porque ahora estamos, claro, bajo el paraguas de la ciencia social para hacer investigación desde las comunicaciones, pero esta riqueza humanista, este periodista intelectual, es tan interesante. La época que el periodismo se practicaba hasta altas horas de la noche en las salas de redacción. La verdad es que toda esa época y todas las crónicas y el material que uno puede leer de esa época entusiasma mucho. Me entusiasma a mí, pero también sigue entusiasmando a las nuevas generaciones. Uno podría pensar que no es así, pero efectivamente sí es interesante y sí motiva a saber de la historia. Creo que Antofagasta tiene una historia muy rica como para entusiasmar a los que vienen y a los que deciden formarse como periodistas. Eso quería decir. Gracias, María Constanza. Ese último aspecto es bastante interesante de a partir de los años 40, cuando tú nos comentabas que el periodismo comienza, digamos, a soltarse de la mano del humanismo, y quizás comienza a ligarse no solamente con el desarrollo de la tecnología, sino también comienza a tomarse un poquito más de la mano del mercado. ¿Cómo ven esa dualidad? Porque el periodismo actual está más bien ligado a lo comercial, a lo que vende, a lo que pega, ¿ya? Entonces, ¿cómo ven eso ustedes, ese desarrollo del periodismo, partiendo desde ese periodismo más intelectual, ese periodismo también obrero, y este desarrollo después, posterior? ¿Me pregunta a mí, Gisela, o es abierta? En general, me gustaría que lo pudiéramos comentar. Oye, si me permiten sobre eso decir un par de cosas nomás.
La historia de Antofagasta y la historia del periodismo de Antofagasta es lo mismo. En las páginas de los periódicos está nuestra historia cotidiana, por eso que tiene un valor enorme, que no necesariamente hay hechos registrados. Pero es notable que en Antofagasta, efectivamente en Cobija, es donde aparecen las primeras publicaciones. Es un ciudadano boliviano que saca en Cobija un periódico, creo que era La Voz de Cobija, tiene que haber sido algo poco original, muy obvio. Y luego aparece este militar ecuatoriano que va a formar en Caracoles. Acuérdense que Caracoles era un gran yacimiento de plata que se descubrió y por eso se construyeron las Huanchaca, ¿no? Que era una fundición de plata, que le dio a Chile un par de décadas con bastante riqueza en comienzo del siglo. Bueno, esas ruinas no son preincaicas como creen algunos, son muy actuales, muy incluso del siglo XX. Pero destacar la aparición de ese periodista que es un intelectual o un profesional con beta literaria y que cuando escribe en estas publicaciones no son necesariamente relatos de noticia en tanto suceso de actualidad narrado con una técnica reconocible, sino que esencialmente son las sensaciones y percepciones del escritor. Ahora, en el caso de la prensa obrera es más notable todavía porque son muchos redactores, gente que fueron formadas en la lucha de las mutuales, las mancomunales, en otras palabras, la lucha reivindicativa, que no tenían educación formal y por lo tanto es una prensa muy apasionada, pero no es una prensa profesional. De hecho, se consignan decenas y decenas de periódicos, muchas salen una sola vez, otras unas poquitas veces. Además, nadie las compra, sino que más bien se financian con el fondo que tenían las mancomunales. Ellos siempre, las mancomunales, tenían un criterio, ¿no? De primero nombrar una directiva, conseguirse un local, enseguida armar un fondo para la solidaridad, para eso eran, y además tener un periódico. Y ellos alentaron mucho estas publicaciones, pero que revelaban con mucha pasión y subjetividad la denuncia de las condiciones de vida del mundo del trabajo. Era muy paradójico, porque mientras ya Antofagasta como región, tal, llegó a ser mucho más que Calama, que Chuquicamata, ni siquiera existía Chuquicamata. Ya estaba tal con periódicos, lo mismo en Tocopilla, en Caracoles, en el yacimiento también hubo mucha prensa, y en Antofagasta, esa prensa daba cuenta de esta ciudad que prosperaba. Primero, cuando viene la epopeya de conquistar el desierto. Después tiene un giro cuando viene la ocupación chilena, donde ya adquiere un carácter más controlado por el Estado, que es esta prensa nacionalista y muy pro-empresarial, entre comillas, vender una región llena de oportunidades. Y coincide con un periodo de mucha migración. Ese es otro rasgo de Antofagasta. Llegó gente de muchas partes del mundo, al punto que el mismo libro trae cifras que son muy impactantes de la cantidad de población de Antofagasta y la cantidad de extranjeros, que superaba largo lo que es hoy, en proporción. Y eso le dio un carácter muy cosmopolita. Por lo tanto, es una prensa que comparada con otras partes de Chile, quizás Santiago, Concepción y Valparaíso, más o menos equivalente, pero como en ninguna parte se dio tanta prensa obrera y tantos medios de comunicación escritos, incluso formal, el mismo Mercurio de Antofagasta del año 1906. Eso nos está hablando de un periodismo muy activo y los periodistas ya existían como figuras dedicadas, sobre todo en la prensa más oficial, más institucional, ya existían como profesionales reconocidos como tales y se reunían, incluso a comienzo del siglo hicieron juntas de reunión de periodistas de la región. Costaba lo mismo que ahora reclutarlos, pero citarlos a una reunión, pero llegaron y hicieron encuentros. Y bueno, claro, esa parte tan epopéyica después va cambiando, pero ya como para otra pregunta, pero hay una enorme capacidad estilística, pasión, es un periodismo de opinión, de propaganda en el caso de la prensa obrera, pero directa, abierta, a diferencia de la prensa institucional, que es igualmente ideológica, pero más soterrada, ¿no? Pretende ser más seria, más objetiva, más ponderada.
pero dentro de ciertos marcos que la institucionalidad imponía. Entonces, por eso que es tan meritorio la prensa obrera. Además, le hacían pedazos a las imprentas, lo metían preso. Acuérdense que por la cabeza de Luis Emilio Recabarren en la salitrera estaba puesto el cartel. Era como una especie de delincuente que tenía que entrar de noche, reunirse con obreros. Habla de una época de mucha lucha y de mucha desigualdad. Una enorme prosperidad avanzado al siglo XX. Antes era un caserío, todas las ciudades del norte. Ya en el siglo XX empiezan a surgir ciudades, pero como digo, con una desigualdad enorme, que desgraciadamente la recuerdo a cada rato porque veo el progreso de Antofagasta hoy en día, con el precio del cobre batiendo récord histórico, y miras los cerros y ves que la precariedad se mantiene. Es un drama que la minería no resuelve, ¿no? Trae mucha riqueza para algunos, le aporta mucho al erario nacional, pero poco a la región. Bueno, ya, yo creo que dije bastantes barbaridades. Bien, yo ahora los quiero invitar a disfrutar del homenaje a Nicolás Pérez. Él es obrero gráfico, fue obrero gráfico, ayudante de prensa y luego prensista desde los 15 años en Imprentas Unidas y luego en la imprenta del Mercurio, donde también ilustra en los últimos años 60 la separata literaria del diario como anuncios de cine. Esta instancia estará a cargo de su nieta, Catalina Pérez, y quien se va a referir a Mi abuelo y sus libros. Bienvenida, Catalina. Muchas gracias Gisela. Oye, me gustaría partir leyéndoles lo primero con lo que este libro nos sorprende, que en sus primeras hojas comienza en recuerdo de, y dice linotipistas, tipógrafos, correctores, cajistas, hombres y mujeres que conocían las galeras y trabajaron en los periódicos en sacrificados horarios, que se intoxicaron por los efluvios del plomo, quemaron sus manos por los ácidos de las placas, mientras a veces durante toda la jornada soportaban el ruido monótono, permanente y devastador de las prensas. Pararon tipos, se chamuscaron con el plomo que salpicaba la linotipia atascada, murieron de enfermedades derivadas de ese trabajo, todos trabajadores cultos, como ese ya mítico Miguel Esprella. Anónimos los más que forjaron un periodismo del que tenemos la responsabilidad de reivindicar ante la historia del periodismo nacional. Así parte el autor de este libro, que también es mi papá, 100 años del periodismo en Antofagasta. Y bueno, sepan disculpar que siendo la hija del autor y la nieta de mi abuelo, a quien este libro está dedicado, me siento en la comodidad de ese espacio casi familiar al que hacía referencia Luis Alberto Seguel, que nos acompañó en un inicio. Yo crecí entre las historias de La Pampa, de mi bisabuela cocinera, de mi abuela cayéndose desde una gradería y rompiéndose la yema de los dedos, de la travesía de alguna de mis tatarabuelas para llegar en barco desde la cuarta región a esa región próspera de migración de la que hablaba Alejandro recién. Las historias del conventillo de calle Maipú y el suelo donde mi abuela secaba y pegaba las hojas de los sobres que fabricaba, o al menos eso me contaba. Y quiero decir con esto que en general la historia de mi familia es la historia de mujeres de trabajo que han estado presentes siempre en la historia de nuestro país, pero que pocas veces nos hemos detenido a observar. Y me gusta que este libro, en sus primeras páginas, comente también la historia de estas mujeres. Hace referencia a este libro a que luego en 1920 en Antofagasta habrían 158 impresores, de los cuales 5 son mujeres, y hace referencia también a la importancia de la presencia de mujeres impresoras que consigna el censo en palabras de Elías Laferte. Luego hace mención de cómo el Gráfico, en su artículo de 1918, menciona la presencia de mujeres trabajando en imprentas y menciona nuevamente las palabras de Laferte. Y respecto a las mujeres que colaboraban por la prensa, bueno, también hace referencia a Sergio Gaitán, también amigo de mi papá, pero una autoridad en lo que respecta a literatura regional, y un análisis respecto de cómo la historia de la prensa es también la
historia de las trabajadoras, y de las trabajadoras que se quedaron en casa, de las que trabajaron en prostíbulos, de las que en algún lugar de la cadena de producción estuvieron y no fueron suficientemente mencionadas. Creo que parte de las virtudes de este libro y parte del homenaje a esos trabajadores y trabajadoras pasa por detenerse también en ellas. Pero este libro también, y la historia de mi abuelo también, a propósito de esta parte que me correspondía, este libro también es la historia de trabajadores, y la historia de la prensa es la historia de trabajadores, así como es la historia de nuestra región, como decía Alejandro. Y es la historia de trabajadores por varios, o en varias etapas, con varios elementos, digamos. Es la historia de trabajadores por ese relato de surgimiento del movimiento obrero, el problema obrero, que el libro hace referencia como un discurso de oposición al gobierno, y dicen también el mismo libro sin tener conciencia clara de qué significaba esto a principios del siglo XIX, o sea, en el siglo XIX o muy a principios del siglo XX. Es eso en un primer elemento, pero en un segundo elemento está todo el surgimiento de la prensa obrera, de la mano también de las mancomunales, y bueno, y recordaremos ahí las imprentas de Recabarren y cómo Antofagasta es cuna, es ejemplo de una revolución que hasta hoy gestó la formación política de nuestras generaciones. Yo era militante de las Juventudes Comunistas cuando se recuperó la Casa de Covadonga, acá en Antofagasta como sede del PC, y las imprentas de Recabarren surgen desde un subterráneo medio inexplorado. No me acuerdo si ahí con mi papá fuimos o no a revisar esas imprentas, pero arriba de ellas mi mamá me contó cómo pintaban chacones cuando ella era militante. Entonces, o entre esas mismas imprentas jugó mi amiga Yanquiray cuando le conté que iba a ser parte de esta presentación. Era su propia anécdota, y de hecho era su propia anécdota con su abuelo. Quiero decir con esto que la historia de Antofagasta es la historia de esas imprentas, la historia del periodismo, la historia de esos trabajadores, es la historia del movimiento obrero, y es en último caso la historia de la prensa como la historia de los trabajadores que hicieron posible la prensa, porque así como la prensa contribuyó a una tremenda emancipación en esta segunda esfera de la prensa obrera, la prensa creo que nadie podría negar que fue trascendental para la comunicación de los discursos, para la difusión de la praxis revolucionaria de aquella época, fue también la sede de condiciones laborales paupérrimas, y eso también hace referencia al libro. Y ahí está mi propia anécdota con mi abuelo. Mi abuelo, con sus manos grandes, con sus manos huesudas, le faltaban 2 o 3 dedos, y era dibujante. Y no se hablaba mucho de eso, así que no tengo muy claro qué pasó, pero lo que sí sé es que a mi abuelo, como a tantos otros trabajadores, y quizás trabajadoras también, se les fueron muriendo los nervios después de los dedos, después de trabajar tanto tiempo con el ácido de las planchas, del mercurio. Y el libro también hace referencia a eso, a las condiciones laborales para quienes trabajan en imprentas. Dice, son agotadores, en ocasiones funestas, tipógrafos y tipógrafas, además de extensas jornadas laborales, trabajan con plomo, un elemento altamente peligroso. Hace referencia al plomo y al alcoholismo, hace referencia a las jornadas y a los horarios de trabajo, al pago por columna, y a cómo por medio de algunos recortes vamos dando cuenta también de cómo esta prensa emancipadora, cómo esta prensa que acompaña, que construye el movimiento obrero, es también escenario de estas circunstancias. Y a mí no deja de parecerme curioso, digamos, ese encuentro de circunstancias, de perspectivas, de la relación de la prensa con las y los trabajadores como sujeto político, digamos, revolucionario, pero también como actor obrero de la construcción de la historia de la prensa chilena y de la historia de la prensa en Antofagasta en particular. Y bueno, a propósito de la historia de mi abuelo, y a propósito de la historia, por medio de la historia de mi abuelo, de todos los trabajadores y trabajadoras, y bueno, a 65 años de la creación del Colegio de Periodistas, en un momento donde la prensa además ha jugado un rol tremendo, en un momento tan convulsionado para el país como el que hoy día estamos viviendo, mi homenaje a esos trabajadores y trabajadoras con la réplica de este extracto, que en palabras de mi papá señala que donde hoy no se alza de testimonio ni pared, ni calle, ni árbol alguno,
En medio del más desolado desierto, hubo pueblos que escribieron su vida en hojas periódicas, porque hubo trabajadores que ejercieron el periodismo en medio del desierto más seco, más árido del mundo. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias Catalina por este maravilloso homenaje a Nicolás Pérez. Ricardo, vamos a adentrarnos un poquito más y profundizar un poquito más en esta significación para ti personalmente. Sabemos que tú estudiaste también periodismo, por lo tanto, conoces y has estado como bastante relacionado con esta profesión. Cuéntanos un poco de la significancia del libro. Bueno, el libro en primer lugar es, como decía antes, es como un cierre de una etapa, digamos, de alguna manera. Uno arrastra estas cosas y ya cuando las escribe no puede cambiarlas y son independientes, tienen vida propia. Y en eso también hay una etapa que se cierra y hay que dar gracias, digamos. Entre las gracias que debo dar, tengo que dárselas a José Astudillo, que nos ayudó harto. Alejandro debe acordarse de José Astudillo, de periodista, que era periodista, pero por donde uno lo viera, digamos, a José Astudillo. Tengo que dar las gracias a él, gracias a nuestros padres, a mis padres que a los 16 años, y eso, a los 15 mi padre, entran de aprendices a Imprentas Unidas y se conocen, digamos, en Imprentas Unidas, y allí se van a casar, digamos. Fueron amigos de Omar Villegas, del padre de Omar Villegas, digamos, a don Lautaro Villegas Espejo, que era tipógrafo. Fueron amigos mis padres de los padres de Sergio Gaitán, de don Alfonso Gaitán Calderón, corrector de pruebas, que era especialista en leer al revés, porque las correcciones de pruebas se hacían al revés, se corregían los tipos al revés. Entonces eso era fantástico, digamos. ¿Ya? Ahí nos criamos un poco nosotros, ahí vivimos un poco nosotros. Eso eran viejos sabios. Y bueno, la gracia a ellos, a un personaje que siempre se citó en mi casa, nunca supe mucho quién era, que era un señor Esprella. Mi madre decía que Esprella era un boliviano sabio, que ella sintió siempre mucho respeto y admiración por él. No sabíamos que era un bolivianito bajo, muy callado y tranquilo, que después del trabajo de la Imprenta Unida subía hacia la población Prat, donde vivía arrastrando sus pies, decía ella, pero mi madre siempre lo mencionó a Esprella como casi un ángel. Así. Años después, conversando con Omar Villegas, perrito ahí, contó de que él también lo veía pasar por su casa. Omar vive arriba, llegando ahí, por la Prat arriba. Y una tarde, hace poco tiempo atrás, hablando con otro compañero, Camilo Araya, que está haciendo una investigación sobre pintura de mitad del siglo pasado, mencionó a Esprella. Estaba hablando de otra cosa y mencionó a Miguel Esprella, dijo, anarquista, tipógrafo boliviano, dijo, vivía por Prat arriba. Esprella es para mí, de alguna manera, un símbolo de esos obreros ilustrados que hubieron en esos años. Y el libro yo creo que es un homenaje a ellos. En el fondo, las gracias y el homenaje a ellos que nos marcaron más o menos una línea, digamos, que quisiéramos de alguna manera transmitir. Y fue un periodismo que yo creo que no lo conocemos, no se conoce, digamos. Es un periodismo de principio de siglo que fue señero por la pluralidad, una pluralidad ideológica y de contenido. En 1910 encontrabas diarios de izquierda revolucionarios y diarios sumamente reaccionarios al lado. Ya tenía diarios para todo lo que quisiera. Una prensa que hubo un periodismo documental. Yo creo que es interesante el tema del cine que mencionaba Swanek, pero ella lo menciona como cine. Yo menciono las vistas como documentales antes de Nanuc. Ya estábamos filmando lo que pasaba en Antofagasta y la gente lo estaba viendo. Antes de Nanuc el Esquimal, digamos que se da como reseña de inicio del cine documental. En Antofagasta ya ya se estaba documentando, digamos, aunque la idea, el concepto no fuera ese. El periodismo de investigación de los años 30, cuando Lachman se va a trabajar, cuando Gutiérrez, tú Alejandro también conociste quizás a Glorita Gutiérrez, que fue un periodista... Lachman, pero no ella, por antecedentes, no personalmente, por antecedentes. Ya, pero fue compañera tuya en esos años junto con el Lolo Cabello, que estaba en el periodismo en la Norte, eran de ese... Un poquito más viejos que yo todavía.
Ya, ya, ya. Porque Glorita Gutiérrez, que es periodista y de la Norte ese año, es nieta de Gutiérrez, el que escribe. Ah, no, pues si la Gloria Gutiérrez, claro que la conozco. Claro, claro, sí fue. Que fue compañera, sí, 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 fue compañera. Claro. Pero Ella ella no es. me acuerdo, en este caso tengo que rectificar. Sí, me parecía. Pero ella es nieta de Eulogio Gutiérrez, que escribe Chuquicamata, Tierras Rojas, y que se va a trabajar de obrero ahí a Chuquí, y escribe después estos libros documentales, digamos que es un periodismo documental que no lo conocemos como parte de nuestra historia del periodismo regional, local. La primera transmisión de radio que hay en Chile es de Antofagasta y no está datada. Entonces, yo creo que hay que armar una historia y revisar el periodismo, revisarlo uno con descentralismo, es decir, sacarse el tema del centralismo para analizar nuestro periodismo regional. Segundo, hay que sacarse el concepto de externalidad, es decir, hay que analizarlo desde nuestros puntos de vista regionales y locales, no desde el contexto nacional, sino que desde el punto de vista con parámetros locales. Y por último, con un sentido de clase, porque no vamos a lograr interpretar nunca nuestro periodismo real en su real valor si no lo vemos desde una perspectiva de clase. No quiero hablar de Gramsci, digamos, pero esa es la idea, digamos, esa es la idea. Entonces, el libro de alguna manera yo quisiera que fuera como un inicio, ojalá sea ese un inicio para poner en valor la historia de un periodismo que podríamos revitalizar, descentralizándolo, no externalizándolo, sino internalizando el análisis y por último viéndolo del concepto de clase. Y no digo solamente de clase obrera, sino que verlo también como una clase empresarial que fue muy importante en Antofagasta. No podemos negar la influencia de Matías Rojas. Era un tipo, si ustedes quieren, hoy día habría sido un derechista, un Renovación Nacional, algo así, pero que pucha que impulsó a Antofagasta en su tiempo. En ese sentido, yo creo que... En ese sentido, creo que el libro puede hacer un aporte al valor. Bueno, decir eso y decir que había escrito un pedacito que dice, es un libro, por último, que pretende traer al presente un momento de un oficio ayer, una profesión hoy, que nos hizo creer en esos años que sería luz de la razón y del conocimiento, que sería un medio de formación y de información, un oficio que nos ayudaría a construir una mejor sociedad y una mejor democracia. Porque hubo en el periodismo un tiempo primero, hubo esperanzas en él, en este oficio, y su suerte, al igual que la nuestra, hoy solo va a depender de nosotros y de nuestros compromisos. Eso, gracias. Gracias, Ricardo. Bueno, acá también tenemos invitado a Alejandro Guillet, tiene toda una trayectoria periodista, de periodista, estudiaste también acá en la Universidad del Norte. Cuéntanos un poco para conocer más de la historia del periodismo en esta región y tu visión sobre el futuro de esta profesión, no solamente en este territorio, sino también en nuestro país. Bueno, hay una cosa que el libro relata muy bien, ¿eh? Ese periodismo glorioso, si yo tuviera que decir cuál es la época dorada del periodismo, no solo en Antofagasta, en Chile, es justamente el comienzo del siglo XX. Ahí tenemos nosotros cuando más periódicos se fundan, ya venía desde 1890 la prensa obrera, un poquito antes, pero la cantidad de publicaciones que hay periodísticas, la mayoría no son diarios, son periódicos que salen día por medio, una vez a la semana, quincenal, la mayoría no dura mucho tiempo, pero habla de un perfil de periodista de una profunda vocación, que es notable porque en esa época el periodismo no daba ningún beneficio económico, tampoco tenía un gran prestigio social, salvo 2 o 3 figuras. Y además de eso, había que convivir con otras actividades para la sobrevivencia del grupo familiar. O sea, en suma era vocación pura. Y más lindo aún, en el caso de la prensa obrera, que eran tipógrafos que se habían educado, que se habían formado en sus organizaciones. El Partido Comunista sacó mucha publicación porque tenía ese tinte obrero y de hecho el Popular muere el 73. Había tenido una cierta vida,
Ahí trabajó un gran amigo mío quien me inició en el periodismo a mí desde el punto de vista radial, que fue Mario Gómez López, que fue director del Popular en el periodo 70-73, cuando el Partido Comunista le pidió que viniera a Antofagasta a dirigir este periódico. Bueno, una eminencia del periodismo chileno nunca debidamente reconocido. Ahora, hay un momento, sin embargo, de que entra la región en decadencia, después de la crisis salitrera, los años 30, 40, y recién a fines de los 50 empieza a reactivarse nuestra sociedad, y eso probablemente se asocia a que esa experiencia del Hollywood, de, ¿no es cierto?, América del Sur o América Latina, haya sido tan efímero, porque dura como 3 años el proceso. Y entiendo que se filmaron algunas películas también, con argumentos, con tramas, y mucho documental que hoy día sería valiosísimo. Desgraciadamente ese testimonio entiendo que se guardó en cajas, y en alguna parte leí alguna vez que como era mucho rollo, porque no es solo la versión final, sino que todo lo que se filma y después se edita, terminó usándose para fabricar peinetas de plástico. Así terminó de repente nos falta esa conciencia de lo que es el testimonio histórico, pero en fin, pasado ese periodo donde entra la radio, que va desplazando a la prensa escrita, es tremendo. Si uno compara, por ejemplo, cuántos periódicos había en 1920 o cuánto había en 1940, es dramática la caída. No sobreviven más de 2. Y la prensa obrera ha desaparecido con la desaparición de la industria salitrera en grande, porque siempre ha habido industria salitrera, pero ya es de mucho menor peso. Y esta clase obrera nortina es forjadora del Chile moderno. Este activismo, este espíritu cosmopolita que reflejan algunos autores de lo que era la vida en Tocopilla, en tal. Oye, estábamos muy globalizados, llegaban barcos de todo el mundo, había mucho movimiento con extranjeros. Había, en el mismo libro hace uno un registro de cuántos habitantes había, no tengo la cifra a la mano, pero si éramos 50 y tantos mil, bueno, habían más de 12.000, 13.000 extranjeros. Eso le dio mucha vida política y cultural, muy fuerte el anarquismo también en esta zona. Después viene este periodo, como digo, de decadencia de Antofagasta, la región, por la crisis salitrera, que dura unos 25 años, hasta que ya a fines de los 50 comienza esto a normalizarse y empiezan a aparecer otras experiencias. Quiero destacar lo que decía nuestro autor, Ricardo. Yo le decía Alejandro, pero entiendo que es Ricardo Alejandro, algo así, o Alejandro Ricardo. La primera transmisión radial en Chile se hace formalmente, lo que reconoce la historia, en 1922, desde el diario El Mercurio a la Casa Central de la Universidad de Chile, y lo organiza el ingeniero de la Universidad de Chile, Enrique Sacie, con sus ayudantes. Pero acá en Antofagasta se había hecho una transmisión por un español que llega acá hacia 1920, y él hace una transmisión con un barco que cruza frente a Antofagasta que se llamaba Tal. O sea, nosotros tuvimos ese mérito. Lo mismo pasa con la televisión. Aquí a fines de los años 50, debe haber sido 57, 58, por ahí, se hicieron algunas transmisiones experimentales también de televisión, no formales, pero experimentales, incluso prácticamente a la par de los que se estaba haciendo en Santiago y en Valparaíso. También Valparaíso es pionera en la televisión. Se hicieron transmisiones desde el puerto de Valparaíso muy temprano. Pero lo que quiero decir es que nuestro norte, hasta la crisis del año 30, es una zona muy bullante. Y por eso marcó al Chile moderno, porque surge la clase obrera en forma, surgen las organizaciones obreras, desde las mutuales, las mancomunales, las sociedades de resistencia, que son de ayuda mutua en realidad, los partidos políticos modernos. Recabarren es de Valparaíso, pero recorre mucho el norte, y él deja una impronta acá en el norte. Así que yo me siento muy orgulloso. Hay que leer mucho esa etapa de la historia de Chile. Ahora, no puedo dejar de mencionar mucho al pasar de esta historia, que mi querida Universidad del Norte, donde yo estudié, era chiquita, era nuevita la escuela. Yo entré a estudiar, primero entré a sociología, cuando ya pasé a 4 años de sociología, entré al primero periodismo. Tenía fama la escuela de periodismo. Y perdonen que me pongo un tantico frívolo. Primero, porque eran las chicas más hermosas de la universidad.
de una simpatía, una personalidad, una gracia. Y recuerdo que volvíamos locos a todos los profesores de la universidad que nos hacía clase, no por lo que están pensando, sino porque éramos muy habladores. Era imposible tomar una prueba sin que nos estuviéramos conversando durante toda la prueba. Y no necesariamente copiándose, pero aún ese hecho era difícil de controlar. En una escuela de Derecho enloquecíamos a los ingenieros, a los abogados, nuestro desorden, pero terminaban encariñándose y nos permitían ese estilo. El comandante Lepe también fue un gran profesor en la escuela de periodismo, nos hacía derecho, de libertad de expresión, las leyes de abuso de publicidad, en fin. Hay una historia, Andrés Abela. No saben ustedes lo que era asistir a clase con Andrés Abela. Andrés Abela no era periodista, tampoco era abogado. Don Andrés Abela, siendo muy joven, de una familia burguesa antofagastina, acomodada, su padre lo mandó a Santiago a estudiar Derecho. Don Andrés yo creo que fue a clase un mes o dos. Se dedicó a la bohemia y terminó vinculado, porque él era de origen socialista, al Partido Comunista, que en esa época era el partido que trabajaba con el mundo intelectual, con el mundo de la cultura. Ese era un mundo poderosísimo. Y don Andrés Abela se forma con los poetas famosos. Tanto es así que este gran periodista antofagastino, escritor y poeta, él quizás lo que más se sentía era poeta, era amigo de todos y querido por todos. Neruda dice en una parte, que lo leí hace muchos años, Sabela ennortece la poesía, yo la ensurezco. No, nortiniza la poesía, yo la ensurezco. Lo dijo Neruda. Bueno, esos fueron mis profesores, pues también es de Antofagasta Lenka Franulich, la primera mujer en ser Premio Nacional de Periodismo. Y si no me equivoco, Luis Hernández Parker es antofagastino también, Ricardo. Por lo tanto, nace aquí, se forma acá. Eso también es un motivo de orgullo. Él también fue Premio Nacional de Periodismo. Y si tú me pides, menciona dos periodistas que marcan la historia del periodismo. Yo mencionaría a Lenka Franulich y Luis Hernández Parker, por la influencia y el prestigio. Premios internacionales, Lenka Franulich, los que quiso, pero de todas partes la reconocían. Y en una época en que era muy difícil ser periodista, porque era una profesión, como digo, un poquito mal vista en ciertos sectores, mirada menos. Segundo, muy bohemia. Y segundo, como los periódicos se reporteaban, digamos, en la tarde, se escribían en la noche y se imprimían de madrugada. Los periodistas, sobre todo los turnos, tenían que quedarse toda la noche para poder cambiar la primera página si había una emergencia y no los golpearan. Eso hizo del periodismo además un medio muy bohemio, una forma de vida bohemia que solo va a cambiar cuando aparece la imprenta fría, a los sistemas que ya no son tan lentos, ¿no? Sino que ya están más automatizados. Todo esto hace que se pierda la vida bohemia, el periodista se transforma en un profesional, pero también a veces atraído más por digamos, por el reconocimiento que da la profesión. Quizás se pierde un poquito de esa vocación, de ese amor al periodismo en sí mismo. Y se busca también un poquito las recompensas que da este periodismo ahora de más prestigio, de rango universitario. Y segundo, y ahí tenemos que hacer una reflexión, ese periodismo obrero, ese periodismo de los escritores, era muy crítico, muy libre, muy abierto, muy diverso. Cada uno tenía estilo propio. Con el periodismo universitario se tiende mucho a establecer cánones que son bastante conservadores en el tratamiento de la información. Por ejemplo, la teoría de la objetividad hace que el periodista haya llegado a un punto, en Chile por lo menos, que tiene que apegarse a lo que es noticia y cómo se escribe la noticia y cómo se jerarquizan los elementos de la noticia y que no tenga valoración. Tiene que ser una descripción de los hechos. Pero el concepto editorial se hace cuando se arma el conjunto de las notas, es decir, de lo que se habla y no se habla y en qué contexto, donde el periodista incluso, como produce una nota y no el conjunto de notas referido a una materia, de repente se genera un sentido de interpretación de la noticia que está dado no necesariamente por lo que el periodista quiso decir, sino porque cómo se estructura el mensaje periodístico.
El caso se nota más en televisión. ¿Me permite un detalle? Sí, sí, por supuesto. Me permite un detalle. Fíjate que eso es bien interesante y creo que es un aporte que hay en el libro. Es que la estructura de la noticia, claro, en la escuela de periodismo a nosotros nos lo enseñan, tiene una estructura, pero nunca se consideró que cuando imprimías en la linotipia, imprimías en plancha, la pescada que le llaman, que escriben, entonces trataban de que el texto no fuera muy largo, porque si había un error, podían fundir el plomo y hacerlo y corregirlo, no 2 o 3 líneas, y no el párrafo largo. Y nunca se ha estudiado, nunca se ha considerado cuando se redacta la estructura de la noticia, que también hubo una influencia de la tecnología, que era la plancha de plomo. Eso, cosa que lo menciono, lo planteo como hipótesis en el libro, digamos, pero creo que sería un aporte que creo que es interesante, digamos, podría profundizarse. Sí, sin ninguna duda, yo creo que ahí la tecnología también. Pero lo que quiero decir es que el periodismo, en la medida que se institucionaliza, pierde un poquito fuerza y el periodista pierde libertad, porque se tiene que someter a cánones preestablecidos de qué se considera objetivo. Yo lo que he hecho en mi vida profesional es llevar la contra en eso. Yo lo que he hecho toda mi vida es periodismo de opinión. Y a lo más en algún periodo de tiempo, cuando trabajé en Revista Hoy, entré un poquito a lo que llamaba Abraham Santibáñez el periodismo interpretativo, de contextualización. Eso me gustaba más, pero yo creo que lo que no puede perder un periodista es el punto de vista propio, porque en la selección de la noticia siempre hay un valor que me dice qué es importante o no. Segundo, en la estructura de la historia también hay una sensibilidad que pone el periodista, aunque los hechos narrados tienen que ser exactos y precisos. Ahí sí, pero de repente se nos quitó un poquito de fuerza al periodismo y se transforma en un periodismo más descriptivo. Ese es un tema que lo tenemos que revisar las escuelas de periodismo. Yo creo mucho en el periodista que sabe ponderar los hechos, pero que tiene punto de vista y lo hace expreso, porque siempre una narración tiene una perspectiva. La realidad no se reproduce en sí, nunca es posible. Siempre hay una valoración desde la selección del hecho hasta la estructuración de la historia, aunque los datos que uno describa tienen que ser muy precisos. En eso sí lo acepto, creo que eso le dio seriedad al periodismo. Así que bien, ese es un tema. Y el otro que me preocupa, la sensación de pérdida de sentido de cuerpo, de equipo. Fíjense que las luchas de los periodistas por unirse en el norte, como en todas partes de Chile, comienza en el siglo XX. Ahí surgen las primeras reuniones de periodistas y quizás a fines del siglo haya habido algo también. Pero en tu libro tú lo mencionas, Ricardo, cómo se organizan los periodistas y forman los círculos de periodistas que son de comienzo del siglo XX. El Colegio de Periodistas es muy posterior. De hecho, el Círculo de Periodistas de Santiago tiene una fundación, si no me equivoco, por el año comienzo del siglo, y después se hace una refundación, Luis Emilio Pacul, a quien se le atribuye haber formado el Círculo de Periodistas de Santiago. Pero Juan Emilio Pacul, que entiendo que era uruguayo, él forma una, ¿cómo se llama? Un nuevo círculo, pero es una reedición. Y fíjense el poder que tenían los periodistas en esa época, porque era el Colegio de Periodistas va a ser el que va a entregar los títulos. No están todavía no existen las universidades. Para ser periodista formalmente, todos lo podían ser, pero se le reconocía como tal por el Círculo de Periodistas y después por el Colegio de Periodistas, hasta que comienzan a surgir las primeras jornadas de periodistas surgidos de las universidades, y ahí se produce una reivindicación de los periodistas universitarios para desconocer a lo que eran los periodistas autodidactas reconocidos por el colegio o por el Círculo de Periodistas, lo que fue un poco injusto, porque las transiciones de las profesiones son de largo aliento, y ellos eran fundadores antes que nosotros. Ellos hicieron una pega maravillosa, y sin embargo su trabajo se empezó a subvalorar con el surgimiento de la Escuela de Periodismo. Eso también es una crítica, porque además no olviden que don Andrés Sabela, a quien yo recuerdo con singular cariño, no era ni abogado ni periodista, era un gran humanista y un hombre bueno, y es otra característica. Alejandro, te quería consultar respecto a esta libertad de expresión a la cual recién te referías respecto al propio punto de vista de interpretación que tienen los periodistas en la actualidad. ¿Qué significó para ti trabajar como periodista en la dictadura
cívico-militar, donde solo se acudían a las fuentes oficiales, por ejemplo. Cuéntanos un poco de tu experiencia en ese periodo. Bueno, la imaginación periodística da para mucho. Yo trabajé durante la dictadura en la radio chilena, que era la radio del arzobispado, y después trabajé en Revista Hoy, que era también un medio alternativo, digamos. ¿Cómo lo hacíamos? Bueno, los periodistas nos poníamos de acuerdo, incluso con periodistas de derecha, que en eso siempre tuvimos un espíritu de cuerpo, que fue importante destacarlo. Habían algunos canallas, pero la mayoría no. La mayoría dignificó mucho su profesión. Por ejemplo, hacer hablar a las propias autoridades. Nosotros sabíamos que había ministros como Márquez de la Plata, por ejemplo, que era bueno para hablar. Entonces, cuando había un tema que era sensible, le preguntaban las colegas periodistas, eso es un truco periodístico, las colegas, mujeres, le preguntaban sobre el tema para que hablara del tema. Entonces, al hablar del tema no se le podía censurar porque lo dijo un ministro. Y a propósito de lo que había dicho el ministro, generamos las cadenas de reacción. Como anécdota, nos duró hasta que llegó Francisco Javier Cuadra, que era más astuto y que sabía, cuéntese ese secreto, y cada vez que no quería hablar algo decía, apaguen todas las cámaras. Nos obligaba a apagar los micrófonos, las cámaras, ya teníamos grabadora, y nos daba una respuesta muy escueta, pero no nos permitía, o sea, nos daba la respuesta, pero no nos permitía hacer de eso un gancho para provocar reacciones. Pero bueno, surgieron otras maneras de, ¿cómo se llama?, de seguir adelante, y además que esa fue el periodo más duro. Después ya nos empezamos a rebelar y, bueno, yo trabajé en Radio Chilena donde denunciábamos la violación de derechos humanos. A mí me tocó cubrir el caso de los 3 degollados del Partido Comunista, estar en la Catedral de Santiago, cuando se estaban buscando y se encontraron los cuerpos de los 3 degollados, estar con las viudas, no, me tocó vivir cosas muy duras, pero nunca me sentí más útil que en ese periodo, porque cuando alguien era detenido, rápidamente dábamos la noticia, porque eso decía, agentes de seguridad detuvieron al periodista tanto o al dirigente social tanto. Eso era una manera de protegerlo, porque ya dejábamos testimonio que estaba detenido. Entonces se jugó un rol ahí, que yo creo que para la historia más corta, en algún momento se podrá contar, ¿no? Y de hecho, en una oportunidad secuestraron a un periodista de Radio Chilena, que era corresponsal en Punta Arenas, y que salió a almorzar con el director de la radio, Guillermo Ormazábal, y lo secuestraron. Les interesaba el periodista de Punta Arenas, porque era del MIR, y andaban detrás de él, no reconocieron al director de la radio, y se armó tal escandalera y tal solidaridad de los medios que lo tuvieron que soltar a los dos. O sea, literalmente el periodista de Punta Arenas salvó la vida, Carlos Romero. Eso habla de cómo se trabajaba en esos tiempos. Y una última anécdota. Yo trabajaba en Revista Hoy. Yo siempre he sido ingenuote. Como vengo de una familia unida, que nunca me ocurrió un drama personal, no he sufrido como sufrieron muchos otros. Yo era ingenuo. Me acuerdo que estaba trabajando en la Revista Hoy. Y yo salía de la revista y me iba a reportear. Y cuando volvía, mis colegas que ya eran más avesadas, Odette Mañé, me decía, oye Alejandro, ¿con qué descaro te siguieron? ¿Quién? Yo no me había dado cuenta. Entonces también creo que mucho del miedo general que generaba, porque a muchos periodistas los asesinaron, me ayudó mucho la ingenuidad para no acobardarme y para hacer la pega que tenía, porque yo pasaba por el... Perdimos a Alejandro. Dice que pegado. del lado de ella. Mira, ahí justo lo están censurando. Sí, no, un amigo que me llama y me cortó. Pero como te decía, bueno, hay que conocer las anécdotas para ver lo que es el periodismo por dentro, ¿eh? Estos testimonios personales son muy, muy especiales. También me tocó estar la noche del triunfo del no en la casa donde estábamos, ¿cómo se llama? Todos los dirigentes políticos de la Alianza Democrática, el Movimiento Democrático Popular, porque para el no estuvimos todos juntos en el no. Entonces yo trabajaba en Revista Hoy, pero hicimos alianza con las radios para apoyarlas durante el día y me tocó, por supuesto, yo elegí Radio Chilena
Y entonces me tocó estar cubriendo la noticia. Y cierro con este ejemplo, porque uno se pone chocho cuando cuenta anécdotas. Era la noche, había ganado el no. Televisión Nacional de Chile hacía horas que transmitía monitos animados y había dejado de dar información de los resultados del plebiscito. Y llegó un momento que no se informa más de resultados del plebiscito. El gobierno ya sabe que ha perdido, pero no lo quiere reconocer. Y empiezan los rumores de que hay movimientos de tropa en Santiago. Aparentemente se intenta un autogolpe. No lo puedo decir oficialmente porque tendría que tener más evidencia, pero los rumores eran eso, que se repliegan los militares, que hay movimientos y por lo tanto hay un nivel de tensión. Ya era la madrugada, todos sabemos que un sí y un no. En Chile a las 7 de la tarde, 8 de la tarde ya tendríamos que haber sabido los resultados, pero era la madrugada y no llegaban. Entonces, los dirigentes de la oposición, estaba Gabriel Valdés, Enrique Silva Sima, Ricardo Lagos, por mencionar algunos, desesperados, haciendo gestiones con el general director de Carabineros para que él quebrara y reconociera el triunfo. Stange no fue capaz, no se atrevió, pero sí se atrevió Matei. Y es Matei cuando entra a la Moneda, a la prensa, él se acerca a la prensa, porque no lo dejaban acercarse, y le dice, esto está bastante claro, ganó el no y aquí hay que cumplir el itinerario para desbaratar el intento de golpe que estaba haciendo Pinochet. Bueno, quiero contarle que yo me escucho eso y estaba en una especie de escalerilla, un altillo donde estaba transmitiendo Radio Chilena, bajo una escalera de unos 10 metros, y grito así a Genaro Arriagada, que hacía de moderador. Genaro, el general Matei acaba de reconocer el triunfo del no. Y él, sin confirmar, se gira y dice el general Matei, con el micrófono, ha reconocido el triunfo no, y empezó la fiesta. Bueno, fui parte de la fiesta. Cruzamos al frente de donde estaba la sede no, estaba el Diego Portales, donde estaba toda la oposición, o sea, el oficialismo de la época, no quedaba nadie hace muchas horas, que no había nadie, y los carabineros en las calles, controlando, actúan a nivel humano. La gente se acerca a ellos, había mucha gente que estaba por el no en la calle, los que quedábamos, pero tampoco éramos tantos, había mucho miedo en ese rato, se abalanzan sobre los carabineros y los abrazan. Y los carabineros empiezan a quedar desconcertados, los besaban. Las mujeres, los hombres los abrazaban, muchas gracias. Y los tipos se fueron sintiendo contentos y evitó toda represión y nos tomamos la Alameda, celebramos, fue una noche maravillosa. Con harto miedo, pero terminó así, con fiesta. Y con ese abrazo con los carabineros que dio tanta esperanza. ¿Puedo decir algo, Gisela? Claro, claro. Sí, no, en relación a lo que cuenta Alejandro, claro, no, yo me imagino lo difícil que haber sido practicar el periodismo en aquella época. Hoy existen otras herramientas, por ejemplo, solicitud por transparencia para poder investigar. Una época en donde la información no estaba disponible, qué complejo, porque aquí el colega Isidro Morales por interno también me dijo que habían trabajado juntos y que había sido un tremendo reportero. Y recién que comentabas que eras como ingenuo y no te das cuenta, claro, yo pensaba, a lo mejor, claro, por eso era tremendo reportero, porque se atrevía a todo, a llegar a todos los lugares. En aquella época había que ir a la información. No es como ahora, que están, digamos, están los software, las plataformas, no sé, por el chequeo de datos, hay tantas herramientas hoy para poder investigar. Antiguamente, y yo me pongo en ese lugar, qué complejo, o sea, qué complejo hacerlo todo in situ, o sea, ir allí. Eso o sea, me admira, digamos, lo encuentro sumamente admirable. Y en relación brevemente lo que tú comentabas de que, claro, la noticia, que actualmente los periodistas están como muy encasillados en el formato, digamos, de la CW, la noticia estructurada, etcétera. Yo creo que, claro, efectivamente, como el futuro del periodismo está en la investigación periodística. Creo que ese es el mejor periodismo que se puede hacer, el periodismo de investigación y en profundidad. Y además, bueno, y qué decir del periodismo narrativo, que es una maravilla, o sea, cuando ya se une, además de la investigación, la pluma periodística, o sea, la pluma literario-periodística, creo que por ahí va un poco como el futuro del buen periodismo, estoy hablando de periodismo escrito en general.
Y por ejemplo, eso se ve en el premio de periodismo de excelencia que hace la Universidad Alberto Hurtado. Allí, o sea, anualmente hay compilaciones realmente de muy buen periodismo escrito. Y eso como que dan más ganas y más fuerza y más entusiasmo para seguir en esta profesión, ver que se hace muy buen periodismo actualmente con otras herramientas que antes no existían. Bueno, en efecto. Y lo otro que yo sugiero a las escuelas de periodismo, yo he hecho clases en varias universidades, la Universidad de Chile, en la Norte, pero le hice clases de sociología, pero de periodismo en la Diego Portales, en la USACH y en la Universidad de Chile. Y me daba cuenta que los alumnos de primer año se frustraban un poco el primer año, porque apenas entran, le empezábamos a enseñar la pirámide invertida, las preguntas básicas, y ellos venían con unas ganas de escribir, de soltar la pluma, y cambiamos la metodología, y yo lo que hacía era todo lo contrario. Primero suelte la pluma, descríbame a propósito de cualquier tema, escriba carilla y media, suelte la pluma, escriba con total libertad, eso sí, ponga los puntos donde corresponde, las comas donde corresponde, los tildes, úselo sin falta de ortografía, pero suelte su pluma, suelte su creatividad y comparemos el mismo hecho escrito por distintos alumnos. Y solo después les empezaba a enseñar, bueno, si en algún momento tienen que escribir algo corto, preciso, esta es la estructura de la pirámide invertida, las preguntas básicas, más o menos un criterio de jerarquización, pero eso es una herramienta. De repente se enseñaba como que eso era el periodismo, y eso llevó a mucha frustración de jóvenes que después se retiraron, porque ellos querían en el fondo una mezcla del periodista escritor, del que ensayista, del que, como no existe la carrera de escritor, estudiaba periodismo porque parecía lo más cercano. Es un punto para las escuelas de periodismo discutir esto. Yo sé que como todas las sugerencias hay que darle 3 vueltas, pero hay que reivindicar el estilo propio, punto de vista propio. Los periodistas hoy día se valorizan cuando tienen punto de vista propio, cuando tienen un estilo propio, cuando introducen temas originales y propios. Es la creatividad lo que premia. Sí, sí, de todas maneras, sí. Sí, la pirámide invertida, la verdad es demasiado árido ese formato. Y pasa lo mismo, yo creo que en todas las escuelas que se frustran porque, claro, dan ganas de escribir y se van como encorsetando y van matando un poco esa creatividad y ese estilo. Pero efectivamente, nosotros, bueno, acá en la Escuela de Periodismo hemos hecho eso. Primer año tienen redacción más libre y luego ya entran a la noticia. Sí. En efecto. Sí. Bueno, nos han ido llegando algunos saludos desde el chat de nuestro Facebook Live. Hartas personas, Alejandro, te quieren saludar y felicitar por el lanzamiento de este libro, especialmente desde Colombia. María Teresa Moreno, Jacqueline Correa, Lina María Bonilla, también te saludan desde Colombia. Arnaldo López también. Carol López dice, felicitaciones Alejo, abrazos desde Popayán, Colombia. También te saluda María Teresa Moreno, Débora Escudero, Percy Peck dice, qué buen lanzamiento, felicidades al autor y a la organización. Marcelo Miranda Salas también te envía saludos. Y Fidelia Martinetti dice, saludos cordiales Alejandro, es muy nostálgico para mí saber de esas historias. De chica escuchaba hablar de Lenka Franlich, Andrés Sabela, Recabarren tiene ñeque, maravillosa Catalina Pérez, muy narrativa y entretenida. Felicidades y mis saludos a todos. Bueno, ahí ya nos han llegado, hemos tenido también varias personas conectadas a través de esta transmisión. Así que Alejandro, felicitarte en primer lugar por el lanzamiento de esta publicación y agradecerle a cada uno de ustedes la presencia esta tarde, a Luis Alberto Seguiel, María Constanza Castro, Catalina Pérez y Alejandro Guiller en esta amena conversación. Muchas gracias a Alejandro, muchas gracias Constanza, Catalina, por supuesto, Luis por haberme acompañado en esta aventura, digamos, y a la Biblioteca Regional que nos acoge, digamos, y nos permite comunicarnos o encontrarnos con Antofagasta de alguna manera.
Fidelia es antofagastina, vive en Arica, pero, ¿cómo se llama? Ella sigue siendo antofagastina de seguro. Así es que un abrazo, enormemente agradecido. Creo que, digamos, han puesto la parte del ladito del libro que le faltaba, la parte más humana, digamos, esos recuerdos personales de Alejandro, digamos, y de Catalina que le dieron el carácter humano, digamos, que generalmente a veces las páginas les falta también. Así que muchas gracias, muy agradecido, y bueno, sigamos con esto. Sigamos con esto. Gracias, gracias. He aprendido mucho, me siento rodeado de grandes gente nacional. Así que muchas gracias por haberme invitado. Yo solamente armé el libro y eso fue mi pega. Bastante, mucho. Sí, bueno, me salió estas peleas, pero tengo que decir que la portada fue terriblemente difícil de conseguir, en el sentido de que, no sé, probamos como 15 distintas con Alejandro, íbamos arreglando, así mejorando, hagamos esto, hagamos todo. Salió esta que yo la encuentro genial, por lo que representa detrás del título, me parece muy pertinente. Bueno, Luis, ¿te puedo pedir que acerques el libro un poquito más a la cámara para que así la gente lo pueda, digamos, visualizar? ¿Ahí? ¿Por ahí? Bien, sí. Están preguntando, perdón, por interno, ¿cómo y dónde se consigue el libro, Ricardo? Francamente no sé. Francamente no sé. Digamos, soy periodista y soy un poco profesor. No me he preocupado de cómo se va a vender en realidad. No quisiera venderlo. Yo creo que por el Facebook tal vez ubicarlo creativo a mí y lo enviamos por el medio que sea necesario desde Arica, que no es fácil, porque tú sabes que Arica tiene una frontera que nos impide a nosotros, una aduana que nos impide sacar cualquier cosa de la ciudad, ¿cierto? Sacar un libro de Arica significa que tenemos que mostrar la boleta, que tenemos que justificar dónde se compró la tinta para imprimir el libro. Es una cuestión que, de pensarlo me lleno de ira. Pero hacemos el mejor intento y de algún modo, que tiene que ser ilegal para poder ser, mandamos los libros por Zoom. Ya, así que, Luis, vamos a pedirle a nuestros dos políticos presentes de que cuando sean presidentes de la República nos permitan ingresar los libros al resto del país como cualquier región común y corriente. Oye, con el proceso constituyente, tranquilo, ya viene, sí, ya está, esto viene. Necesitamos que levanten la barrera nomás, nada más. Para no caer en ilegalidad, yo también tengo ahí libros, la casa del abuelo tiene varios ejemplares también para que desde Antofagasta coordinemos algunas entregas. Ahí, por ahí está, sí. Oye, pero perdona una cosa, ¿desde cuándo la legalidad limita a un periodista? También es cierto. Correr los cercos. En la vida, la libertad de expresión es una lucha permanente corriendo los cercos, como le va a pasar a la constituyente. Tiene que correr los cercos, cierto, porque si no la van a coaptar. Cierto. Ya sabes, Luis. Muchas gracias. Entonces, para todos aquellos que quieran adquirir este libro, pueden escribir a través de la página de Facebook de Ricardo Pérez o de Luis Alberto Seguel, solicitando los ejemplares. O bueno, Catalina en Antofagasta. O Catalina en Antofagasta, exactamente. Bueno, a todos ustedes que nos acompañaron esta tarde a través de la presentación de este libro, los quiero dejar cordialmente invitados a que revisen nuestra página web en www.bibliotecaregionalantofagasta.cl, donde podrán encontrar todas las actividades que el equipo ha preparado para celebrar el mes de julio, mes en que la biblioteca celebra las vacaciones de nuestros niños y nuestras niñas. Así que todos invitados. También quiero aprovechar de invitarles el próximo miércoles 14 de julio a partir de las 19 horas al conversatorio denominado A 100 años del poemario Savia Nueva del poeta mejillonino Neftalí Agreya. Una interesante conversación sobre este interesante pero desconocido poeta regional, para que todos se puedan conectar
a través del Facebook Live de la biblioteca. Y sin más que decirles, quiero desearles y enviarles a todos mis colegas periodistas un abrazo gigante, que puedan disfrutar este domingo 11 junto a sus familias. Felicitaciones por la labor que realizan y por supuesto, ahora más que nunca, en este momento histórico y crucial para nuestro país, es mucho más importante que puedan seguir ejerciendo ese periodismo para que nuestros públicos puedan tener ese conocimiento, esa información a la mano. Nosotros somos muy importantes para poder generar, digamos, esos procesos también, digamos, de información y de democratización de la información. Así que felicidades a todos los periodistas este próximo 11 de julio. Sin más que agradecerles, les envío un abrazo a cada uno de ustedes, Ricardo, Luis, María Constanza, Catalina y Alejandro. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde y será hasta una próxima oportunidad. Un abrazo. Buenas tardes. Ok.